bien, amados, Dios les bendiga. Vamos a meditar en Santiago, capítulo número 4, versículo 11 y 12. Solo dos versículos, pero con esto vamos a tener suficiente para meditar el día de hoy. Santiago, capítulo 4, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Versículos interesantísimos, controversiales, versículos muchas veces mal interpretados, mal entendidos en ambas partes de las corrientes de este tiempo, aún dentro de la iglesia. Vamos a tratar de meditar y dejar claro a lo que se refiere Santiago, juntamente también recordando las palabras del Señor en Mateo capítulo 7, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a tratar de entender esta parte, es bien interesante. ¿De qué vamos hoy a hablar? Precisamente el tema es no juzguemos a los demás. No juzguemos a los demás. Qué importante es, primeramente, poner el contexto. Vamos a hablar, recordar el contexto. ¿A quién le está escribiendo Santiago? Le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Una iglesia que está siendo dispersa por todo el mundo por causa de su fe. Una iglesia que son la minoría en medio de una mayoría que ejerce presión. Y en esa iglesia, aquí Santiago como su pastor, porque cuando él se dirige y dice, amados hermanos, él está hablando ya en un corazón de pastor. Viene recordándoles, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que ser humildes, tenemos que arrepentirnos, tenemos que purificar nuestros corazones, tenemos que tener cuidado de hacer acepción de personas, tenemos que tener cuidado de tener doble ánimo, tenemos que tener cuidado de hacer amistad con el mundo. Ahora, fíjate, aquí se va deslizando ese contexto del que te quiero hablar. En esos días, ¿sabes? Pasaba algo importante y peligroso. La iglesia, porque estaba muy en un tiempo sujeta a mucha presión, tal vez como hoy pensemos nosotros por un momento la presión que ejerce el mundo, las ideologías de este tiempo, apenas dices Cristo, apenas dices Dios, apenas dices familia, apenas dices matrimonio, apenas dices heterosexualidad, ¡ah! Se levanta una agresividad en contra de la iglesia, un odio. Ahorita, gracias a Dios, no ha pasado a más. Dios nos guarde y podamos seguir viviendo en paz, pero que sea Dios, y si aún Él permitiera que se levantara persecución en contra de la iglesia, bueno, estamos bajo su control y bajo su cuidado, pero nota las reacciones que produce el odio. Inmediatamente se enardece este sistema. No hablo de todos, gracias a Dios todavía no es todos, es una minoría, pero notas el odio con el que despierta el que tú vayas en contra de sus ideales y que manifiestes los ideales bíblicos. Bueno, ahora puedes entender lo que esta iglesia estaba viviendo, una iglesia en la que se desató persecución y fueron esparcidos. Recuerda el primer versículo, Santiago escribe a la iglesia que está en la diáspora, una iglesia que está siendo perseguida y que está bajo una presión no solamente ideológica, sino bajo una presión también física, su seguridad, la de sus familias y de sus hijos. Ok, en ese contexto nos ubicamos. Santiago les está diciendo también, no te hagas amigo del mundo. Oh, porque puede ser una técnica. Cuando estás siendo tan oprimido, tan empujado y tan presionado para amoldarte, puede ser
que nuestra lealtad se divida y que prefiramos hacer amistad con el mundo y ceder a nuestros valores, ideales y a nuestra fe. ¿Me comunico? Podemos tal vez caer en negociar y decir, es demasiada la presión, tengo familia, hay una situación muy complicada, mejor yo le bajo un poquito a mi fe, negocio un poquito y me hago un poquito amigo del mundo para mantener la paz. A lo cual Santiago obviamente dice, no te hagas amigo del mundo porque te haces enemigo de Dios. Nos invita a mantenernos radicales. Y por eso él dice, arrepiéntete, humíllate bajo su poderosa mano, arrepiéntete, purifica tu corazón. Ya vamos ahí en esa línea. Y ahora, ¿qué pasaba aquí? Algo que estaba sucediendo y que llegó a suceder según la historia de los primeros padres de la iglesia es que muchos cristianos entregaban a sus propios hermanos cristianos para que ellos no fuesen perseguidos. Muchos de ellos decían, él es cristiano, y como un Judas, besando al maestro, entregaban a sus propios hermanos hacia las autoridades, a los jueces, para salvar sus propias vidas. Obviamente porque su fe menguó, obviamente por la presión del mundo, obviamente por la persecución. ¿Me explico? Entonces, eso estaba llegando a suceder. Santiago escribe esta carta preocupado y él está animando, mantente firme. Y entonces allí por eso él habla y escribe esta carta y dice, hermanos, ten cuidado. En ese contexto que se estaba viviendo, en esa presión del mundo, en ese peligro tal vez de ceder, en ese conflicto fuertísimo con el mundo, porque cuando el mundo está tranquilo y no te ataca, tú dices, ah, qué felicidad, pero cuando se levanta como un gigante en contra nuestra, necesitamos la fe de David para enfrentar esos gigantes, necesitamos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego para no doblar nuestras rodillas ante la estatua de ese mundo, necesitamos la fe de Daniel para mantenernos aunque terminemos en un foso lleno de leones. Me comunico y Santiago escribe a esta iglesia preciosa y le dice, hermanos, no hables mal unos a otros, no te juzgues, no te critiques, porque sabes, siempre vamos a cometer errores probablemente, tal vez vamos a caer, algunos tal vez flaqueemos en la fe, cuando la presión para conformarse aumenta, tal vez algunos cometamos errores, negociemos con el mundo. Tal vez, como Pedro, le neguemos. Tal vez algunos entreguen a sus hermanos. Tal vez algunos abandonen la fe por un tiempo. Y la pregunta es, los que permanecemos, ¿qué actitud tendremos con ellos? Si ellos deciden volver, si nosotros sabemos de un hermano que cayó, si sabemos de alguien que se equivocó, que cometió un error, sí, que pecó, sí, indiscutible, ¿cuál va a ser nuestra actitud? La actitud que Santiago está animando a tener es, uno, no murmures. La Reina Valera traduce esto y dice, no murmures. Aquí la NTV dice, amados hermanos, no hables mal los unos de los otros. Ahora, ¿por qué te puse el contexto? Porque esta iglesia no estaba cómodamente en sus casas, todo tranquilo, habiendo paz. Aún habiendo paz o habiendo guerra o habiendo dificultades, es la misma actitud que tenemos que tener. Cuidado. Tendemos a caer. Pero, ¿qué actitud tendremos ante un hermano que se equivoca, que falla, que niega la fe, que negocia con el mundo? Es más, que puede ser que se meta en un momento en amistad con el mundo. ¿Qué hemos de hacer nosotros? ¿Los condenamos? ¿Los desechamos? De una vez decimos, se van al infierno. Ellos son unos pecadores, no tienen remedio, al infierno, con todo y chivas.
Ese es precisamente el punto que Santiago quiere tomar. Vamos aquí a aclarar. Cuando dice la Biblia no juzguéis, ¿a qué se refiere juzgar? Cuando dice la Biblia juzgar, no está refiriéndose a que tú vayas con tu hermano y le digas, oye, amado, oye, amigo, oye, papá, oye, mamá, oye, hermano, oye, primo, oye, quien sea. Yo veo que estás fallando aquí. Porque la Biblia nos dice que si vemos que nuestro hermano está fallando, vayamos y frente a frente, es diferente, ¿verdad? Frente a frente le decimos, ¿qué tendemos a hacer en el día, en estos días? No tenemos la valentía de irle a decir, ¿sabes qué hacemos? Hablamos con otros y le decimos, ¿ya te fijaste en Panchito? Eso es murmurar. Sí hay un fallo, sí hay que confrontarle, porque la Biblia sí nos dice, está lleno ahí exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Sí, la palabra de Dios nos anima, cuida a tu hermano, si tú ves que está en pecado, ve y díselo, confróntalo, háblalo, tráelo de su error con mansedumbre, restáuralo. Sí, el mismo Señor Jesucristo nos anima a hacerlo. Eso no es juzgar, eso es confrontar, eso es cuidar, eso es sanar, eso es corregir, eso es disciplinar. ¿No es acaso también la función también del cuerpo de Cristo cuidarnos unos a otros? Si vemos que alguien está fallando, alguien está pecando, es, oye, advertirle, decirle, veo que te estás equivocando, pero es muy diferente que tú vas y se lo dices a él, a ella, a que vamos y hablamos de ese tema con otros. O vamos y los acusamos. No, la llamada de Dios es no hables mal, no murmures. ¿Qué es murmurar? Hablar en voz baja. Literalmente la palabra que usa Santiago cuando dice no murmures o no hables mal es no hables en voz baja. ¿Por qué en voz baja? Para que no sea escuchado, para que Él no te escuche. No es tu intención corregirle, no es tu intención ayudarle, es simplemente hacer notar a otros el error de él. Ese es el pecado. Y eso es lo que Santiago está diciendo, no murmures. Ahora, no juzgues, porque son dos cosas. Murmurar, que creo que quedó claro, no estamos llamados a murmurar, estamos llamados a confrontar. No juzgues. Ah, pero yo creo que sí debemos juzgar, pastor. Bueno, vamos a ver qué es juzgar. Juzgar no es confrontar. Eso es llamar la atención, corregir. Juzgar no es corregir. Juzgar no es exhortar. Juzgar no es señalarle a un hermano su error para hacerlo volver de él. No, eso es exhortar, eso es corregir, eso es confrontar, eso es reprender, eso es disciplinar, eso es ayudar. Y eso nos anima la Biblia a hacerlo. Entonces, ¿qué es juzgar? Tendemos a confundir el término. Pensamos que si yo voy con alguien y le digo sus errores o lo confronto, digo, ay, es que estás juzgando, no debes juzgar. No, discúlpame, eso no es juzgar. De hecho, debemos hacerlo. Y la iglesia de hoy, esta iglesia progresista, llena de una mentalidad humana amiga del mundo, en la cual se trata de reducir todo sufrimiento y maximizar los placeres, la mentalidad es, no te metas con nadie, no le digas nada. Dios hará la obra, el Señor trabajará con él y nos hacemos todos de la vista gorda. No juzgues, decimos erradamente, porque eso es equivocado. Si yo estoy viendo que mi hermano va directo al barranco, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y decirle, hermano, estás a punto de caer. Y eso no es juzgar, pero la iglesia hoy en día ha confundido el confrontar con el juzgar. Y por eso se dice, no, Jesús dijo, Santiago dijo, no juzgues. O sea, discúlpame, pero no estoy juzgando. Yo amo a mi hermano y me preocupa que se está perdiendo. Y yo por eso mi deber como cristiano, como hermano, es decirle, oye, veo que estás pecando, arrepiéntete.
con mansedumbre y con amor. ¿No acaso Proverbios dice, mejores son las heridas del que ama que la adulación de los inicuos? Hay gente que te va a decir, oh, qué bien, oh, eres admirable, pero está viendo que vas directo al barranco y no dice nada. Pero habrá quienes te digan, oye, yo veo que tu orgullo está creciendo. No, 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 no debemos juzgar. Eso no es juzgar. Si yo se lo digo, si mi intención es que no se pierda, si mi intención es amarle y ayudarle, es confrontación, es exhortación, es corrección, es amor. Y la Biblia me llama a hacerlo, a Él directamente. Si yo no se lo digo a Él y se lo digo a otros, es murmurar. Pero bueno, regresando, ¿qué es entonces juzgar? Juzgar es ponernos en un papel de autoridad y determinar el veredicto. Eso es lo que hace un juez. Un juez no solamente se para con esa autoridad en la que está investido y dice, tú estás equivocado, tú hiciste mal. Eso es obvio. Eso no requiere el papel del juez decir, tú estás mal. Lo que hará el juez será dar un veredicto. Lo que Santiago está diciendo es, ten cuidado de dar veredictos. Nota lo que dice aquí. Solo Dios, dice el versículo, bueno, desde el 11, la parte final dice, les corresponde en cambio obedecer. Nosotros no somos jueces. Al contrario, tenemos que obedecer la ley, no hacer la función de un juez, que es dar veredictos. Solamente Él tiene el poder de salvar o destruir. Fíjate, ahí está el punto. Santiago está diciendo, un juez tiene el poder de salvar o destruir. Nosotros no. Cuando el Señor Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, no está diciendo no confrontes, no exhortes, no corrijas. No, lo que está diciendo es, tú no tienes la superioridad, tú no eres igual a Dios para dar un veredicto y decir, ese es un pecador y se irá al infierno. Ese ha perdido su salvación. Ese ya es un caso perdido. Ese es un hijo pródigo. Ese es una oveja perdida. Ese ya déjalo. No, 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 ya. Ese se irá al infierno. Ah, no, él sí se va a ir al cielo. Cuando nosotros determinamos con un papel de arrogancia y tomando una autoridad que no nos corresponde, damos veredictos, condenamos. Porque ¿quién es el que condena? Dice la palabra. Satanás. Al contrario, cuando el acusador viene, si hay arrepentimiento, el que es nuestro juez se vuelve nuestro abogado. Si ni aún el Señor Jesús nos condena, una mujer que estaba ahí hallada en el acto de adulterio, le dijeron, la ley dice que debemos condenarla. ¿Tú qué dices? Y esto es lo mismo, y a esto apela Santiago. El que esté libre de pecado, el que tenga la arrogancia, el que sea perfecto, el que tenga ese nivel de perfección, que tire la primer piedra. Y obviamente todos las dejaron, porque nadie tiene ese nivel, nadie es igual a Dios en su perfección, en su santidad. Y cuando Jesús se acerca a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ellas dicen, no están, se han ido. Y fíjate sus palabras, ni yo, que soy el único que puede hacerlo, ni yo te condeno. Porque en ese momento él no estaba actuando como su juez, sino como su abogado, y perdonando y teniendo misericordia. Por eso la palabra de Dios dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, esa mujer
Tal vez tú dirás, bueno, es que ella estaba arrepentida. Amados, ella fue atrapada. ¿Quién no se arrepiente cuando te atrapan? Esa mujer ni siquiera le dieron chance de arrepentirse. Ella estaba a punto de morir. Obviamente dijo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Pero el Señor no se puso ahí a pensar, no, no es cierto, no, se me hace que es porque la atraparon, no, no, pues así sí, no, pues no. El Señor le dijo, ni yo te condeno, pero sí le dijo, vete y no peques más. El punto es que a veces nosotros tomamos un papel de jueces y decimos, está condenado, déjalo, y quitamos la misericordia. Retiramos la misericordia y tratamos implacablemente a la gente. ¿Por qué te digo esto? Repito, Santiago estaba viviendo un tiempo en el cual la iglesia, por la presión, estaba fallando mucho. Muchos estaban negando la fe. Imagínate, ¿cuál hubiera sido si nosotros hubiéramos sido los jueces de Pedro? Si nosotros le hubiéramos juzgado a Pedro después de haber negado al Señor Jesús 3 veces. ¿Qué hubiera hecho la iglesia de hoy con Pedro? Hubiéramos dicho, no, ese no merece más que el infierno. No, ni lo busques ahí, déjalo que se pierda. Negó a Cristo y es más, hasta dijo groserías. No, olvídalo. Pero el Señor Jesús dice, no juzgues. Santiago dice, no juzgues para que no seas juzgado. Al contrario, sí ve, búscalo y confróntalo, dile. ¿Qué hizo el Señor? Se acercó, fue a buscar a Pedro porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso es lo que está apelando Santiago. Él no está diciendo, no confrontes, no exhortes, no corrijas, no, no nos equivoquemos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hay amor. Pero él está diciendo, no condenes, no retires la misericordia, no des un veredicto, no abandones, ni saques a la gente condenándola ya, cuando a ti no te ha sido dado el poder de juzgar o la autoridad de condenar, porque esa solo le pertenece a Dios. Esa es la diferencia de juzgar. La iglesia de hoy ha caído en errores. Confundimos no juzgar con deja que haga lo que sea. No, no digas nada. No, sí tenemos que hablar y pronunciarnos en contra del pecado y llamar al arrepentimiento y a la corrección. Claro que sí, pero eso no es juzgar, eso es confrontar. Y por otro lado, hemos caído en ser demasiado condenadores y severos. Esos son hijos del diablo. Y las redes sociales es el lugar donde más jueces hay. Pareciera, ¿verdad? Alguien sube algo y, no, esos son unos pecadores, no, esos son hijos del diablo, no, esos son los mercaderes del evangelio, no, y se van a ir al infierno, y de lo peor, ¿verdad? Y tú dices, oye, cálmate, estás hablando de un cristiano, estás hablando de un hermano. Y por eso Santiago dice, ten cuidado porque estás hablando del pueblo de la ley, o sea, te estás metiendo contra Dios mismo, porque si juzgas a tu hermano que es el pueblo de la ley, te estás juzgando y te estás metiendo con Dios mismo, estás hablando de la esposa de Cristo. Ten cuidado de quién estás, a quién te estás refiriendo. Y esto es lo que Santiago tiene en mente porque viene hablando de la humildad, de la misericordia, del reconocer. Ninguno de nosotros debiera ser maestro, dice Santiago. Igual, recuerda, no tomemos atribuciones que no nos corresponden, sino que el amor y la misericordia sean mayores en nosotros que un corazón pronto para emitir juicios y edictos. Mejor busquemos restaurar, busquemos reconciliar, busquemos perdonar. Ay, no, pero yo ya lo busqué, ya, bueno, esa es otra cosa. Cuando se mantienen en su error, cuando tú ya lo confrontaste, fuiste con un hermano, los pasos que el Señor Jesús daba.
tenemos que tener mucho cuidado. Primero, ve tú solo y habla con tu hermano. Si no escucha, ve con un testigo y habla con tu hermano. Todo eso es en amor y paz, en misericordia y en mansedumbre. Si no escucha, entonces sí, díselo a la autoridad para que se le reprenda. Y si aún así no escucha, entonces así, solo así, entonces se tendrá que tomar otras medidas. Pero aún así el apóstol Pablo, aunque en Corinto hubo un caso donde él decidió entregar a alguien a Satanás, fíjate sus palabras de Pablo es, para que al final su alma sea salva. Fíjate que él no está condenando, está tomando una medida disciplinaria muy intensa, pero ni aún en ese caso tan tremendo, Pablo está dando un edicto y un veredicto diciendo, ese se irá al infierno. No, él está diciendo para ver si aún así se arrepiente y su alma es salva. Porque para nosotros no estamos llamados a mandar a nadie al infierno, ni atarlo con 3 candados, ni mandarlo a las profundidades. Tengamos cuidado, porque esa atribución solo le pertenece a Dios. Pero somos un pueblo de amor, de misericordia, de paciencia, que también confronta, que también enfrenta, que también corrige. No somos ni del lado de, ay, no, déjalos que hagan lo que quieran. No, 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 Dios hará la obra. No, eso está equivocado. Ni somos fariseos condenadores que a todo mundo mandamos al infierno. Tengamos cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? No juzgar. Al contrario, hagamos misericordia. Amado Dios, gracias por la palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Danos sabiduría. Permítenos caminar, Señor, correctamente delante de ti. Y aún en medio de un tiempo tan adverso y tan difícil, tú nos ayudas. Y podemos ser unos a otros, Señor, una fortaleza, una fuente, aún también de confrontarnos y corregirnos unos a otros en amor. Pero tengamos mucho cuidado, amado Señor, de ser prontos para destruir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.